A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Hay dos temas que el día de hoy los vamos a tratar y que tienen relación con lo ocurrido en las últimas horas, que ha provocado algunas reacciones. El presidente de la República en su cadena del día jueves fue enfático, tajante, categórico y preciso sobre un asunto que precisamente los involucrados, aquellos que deberían estar preocupados, incluso si se quiere hasta de cooperar con las autoridades para ir a la cabeza a los autores intelectuales de esta pandilla que asaltó al país y que día a día ya no nos sorprende si no nos llenan de repudio por su mañosería. Voy a usar el término de mañosos, tal como lo usó el presidente Lenín Moreno en su cadena al referirse a las actitudes del correísmo en sus 10 años que a mansalva se pretendieron, y lo consiguieron en mucho, levantarse el país. Hace pocas horas, estimados amigos, en una rueda de prensa conjunta entre el representante adjunto del Ecuador de Naciones Unidas y el ministro de Energía, se dio no una respuesta al señor Patiño, vaya desfachatez de este impresentable que pensaría que a él le pueden estar contestando sobre este tema. Dijo Patiño, al otro día, el viernes, en su cuenta de Twitter escribió de que le presenten el documento de Naciones Unidas que había tomado la decisión de participar de esta investigación. Vaya desparpajo de este insolente. ¿A quién se le puede ocurrir que un mandatario en cualquier época de la vida puede tomarse el nombre de un organismo de tanto prestigio como Naciones Unidas para decir, pero, a ver, quiero solo demorar segundos. ¿Cuál era la idea en esta interrogante de este pobre sujeto, me refiero a Patiño, cuando dice, preséntenme el documento? ¿Quién le asistió con esa información? ¿O qué imagen, cuál era el mensaje? Es decir, la señora Espinosa, que está en Naciones Unidas, ella es nuestra, y ella nos da la información. ¿Ese era tu mensaje, Patiño? Esa era la pretensión para a la gente invadirla como en el estado de propaganda que vivimos y para meterle en la cabeza de que como tienen a una representante ahí que fue parte de la pandilla, entonces ellos saben que esto no ocurrió. Vaya farsa y desparpajo con el que actúa este insolente que es uno más de la banda de pillastres que asaltaron al país. Pero voy a hacer una precisión. Hace pocas horas, en esta mañana, en Naciones Unidas se da una rueda de prensa donde demuestran el ejecutivo de este organismo y le dice al país, nos cuenta, ¿qué es lo que hizo Naciones Unidas? Naciones Unidas llamó a un concurso para que varias oferentes, me refiero a auditoras oferentes con experiencia, intervengan en observar los proyectos, por pedido obviamente del gobierno. Por si a alguien se le ocurra, yo no soy parte del gobierno, ni he votado por el presidente Lenín Moreno. No, pues, yo nunca voté por el gobierno. A ver, el presidente Moreno, representando al gobierno y representando al país, pide una pormenorizada auditoría de la refinería del Pacífico. ¿Qué es la refinería del Pacífico? Primero es el membrete. Segundo, ¿quiénes fueron los mentores? Chávez y su mamotreto, me refiero a Correa. Sí, además ellos
pusieron la firma como testigos de honor en un acto delincuencial. Segundo, Venezuela tiene una participación, si no me equivoco, de 20 millones de dólares, señoras y señores, en un proyecto fallido que le ha costado un terraplén, le ha costado al Ecuador 1.500 millones de dólares, señoras y señores. ¿Qué les parece, amigos? Esto no es suficiente como para que nos llenemos de coraje contra esta banda. Hay varios capítulos. Primero, se conoce. A ver, yo estoy repitiendo de un tema que está en proceso de investigación por parte de la Contraloría, que para hacer el terraplén y hacer el terraplén propiamente dicho, para ir haciendo la cimentación, a los términos técnicos, pues ustedes comprenderán que yo no soy un técnico, pero hay términos que están dentro de la lógica, me puedo hacer hasta entender. Para hacer lo que acabo de manifestarles a ustedes en el tema del terraplén, que usaron agua salada. A ver, vuelvo y repito, agua salada. Quiere decir que el acueducto no funcionó en el proyecto. El acueducto fue una de las obras complementarias o paralelas que no funcionó. Entonces usaron agua del mar. El agua del mar, para usar en la tierra, en ese proceso, no hay nada más nocivo que pueda en el futuro convertirse en una especie de destructora del material que pueda usarse. ¿Qué tal, por ejemplo, si esto es verdad y usan tubos PVC por cualquier motivo, no para el transporte de material, de agua, de petróleo, de lo que sea? Imagínense usted lo que significaría eso en ese proyecto. Pero para no desenfocarme, 1.500 millones de dólares, hay un sobreprecio alrededor calculado por las auditoras y además con el aval de Naciones Unidas, estimadas amigas y amigos, de más o menos como el 23% de sobreprecio. Por favor, entendamos bien de lo que se trata esta pandilla, lo que ha hecho, 23%. Les voy a dar un rubro. Qué desgracia si la mente, si el cerebro se contaminaría con virus, tengan la certeza que estaríamos ya contaminados. Por suerte, la magia de la naturaleza hace que el cerebro del ser humano no se deje contaminar con un virus. Claro que hay gente que tiene el cerebro desocupado, entonces no tiene ningún riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerdo un rubro, movimiento de tierras. ¿Quién hizo? Odebrecht. ¿Cuál fue el costo? 330 millones de dólares. Es decir, poner motoniveladores a mover las tierras, volquetas, a transportar el material. 333 millones de dólares. ¿Quién fue la empresa contratista? Odebrecht. Y quiero recordarles, estimadas amigas y amigos, uno de los datos de la cooperación de los Estados Unidos en cuanto al manejo de coimas de Odebrecht en el Ecuador fue 33 millones repartió Odebrecht en coimas. Es decir, estos sí han sido precisos, cobraban el 10%. 33 de 330 millones, el 10%, 33 millones. ¿Qué les parece? Segundo, acaba este momento el representante, hace pocas horas el representante de Naciones Unidas de decir lo propio respecto a la refinería de Esmeraldas, que presupuestaron 750 millones y terminaron pagando 2.500 millones de dólares. Por ahí escuché a algún analista, comillas, decir que esa refinería con 150 millones salía. Ese no es el punto. Ese no es el punto, no es comparable además. Tenemos que ser serios. Si yo mando a reparar un vehículo, caja de cambios, motor, carrocería, pintarlo, la parte interna, cambiar el tablero, el volante, etc., tiene un costo, pues. Pero si yo mando a hacer un ABC del vehículo, tiene otro precio infinitamente inferior, pues. No se puede generalizar esto, no. 750 millones fue el presupuesto que hicieron para la refinería de Esmeraldas. Además, a dedo, sin concurso, a dedo. Fulano, sutano, mengano, etcétera. Y ustedes me responden. Y les daban el billete. Y costó 2.500 millones. El proyecto de gas de Monteverde. El proyecto del Pascuales Cuenca.
proyecto de Pascuales Cuenca tiene una cosa que debe ser observada con mucha seriedad. Es un proyecto de gas. Es decir, que si ese proyecto no funciona, si hay fugas, si hay problemas técnicos, eso podría provocar una catástrofe. Está bien, ¿no? Está bien. ¡Terrible! Todo esto Naciones Unidas ha observado, ha dado el aval del buen manejo técnico para las auditoras. Es exactamente lo mismo que ocurrió en Guatemala. En Guatemala está preso el presidente, el expresidente Otto Pérez, la expresidenta, el presidente de la Asamblea, el ministro de Gobierno y varios diputados de ese país. Porque precisamente Naciones Unidas observó, analizó y dio un informe respecto a las pillerías y la función judicial en Guatemala, que en el Ecuador tiene que hacer lo mismo que en ese país, y patrocinados por un convenio del cual somos suscriptores, el convenio de Palermo. No se olviden de eso, el convenio de Palermo. Somos suscriptores como varios países en varias épocas, en mucho tiempo, hacen convenio y suscriben, por ejemplo, el convenio del Pacto Andino, por decirle algo, o el convenio de la Comunidad Europea. Así, el convenio de Palermo es el que patrocina toda la investigación respecto a los actos de corrupción y de narcotráfico. Qué insolencia, estimados amigos. Ya Correa, realmente a estas alturas se le están terminando las pocas reacciones que podían tener. Pues, escuchamos, y no es una digresión, no me voy a cambiar de un tema a otro, volveré a lo principal. Hace pocas horas, el hijo del periodista Fausto Valdivieso, que fue asesinado cobardemente, ha sido amenazado de correr el mismo riesgo del padre. Debemos, como yo no lo conozco, pues obviamente a Fausto Valdivieso lo conocí porque alguna vez hizo una entrevista o nos hizo un reportaje desde el Congreso, etc. Pero su hijo ha sido amenazado de muerte. Y claro, pues es evidente que esa amenaza no es una amenaza cualquiera, porque no terminan de llorar el dolor de la muerte de su padre y ya están amenazándolo al hijo. Pero cuando el fiscal pide la comparecencia de Correa, que en la ladradina, o llamémosla la hora loca de los sábados, se refirió a Valdivieso en términos amenazantes, etc., dice que ahora lo van a culpar de la muerte de Atahualpa. Vaya ironía de este cachafaz. ¿Qué cosas? ¿Qué increíble? En un tema tan delicado, donde se trata de la muerte de un ciudadano, sale con una brutalidad de estas. Bien decía algún sociólogo y psicólogo a la vez, 2 en 1. La imbecilidad no es una patología que la padece o que la sufre el que la padece. Por desgracia, el resto está medio preso y está a expensas y expuesto a escuchar semejante cantidad de tonterías. Queda claro, y por supuesto los medios de comunicación, todas las opciones en materia de redes sociales, etcétera, darán cuenta de que el delegado ante el Ecuador de Naciones Unidas le ha dicho al señor Patiño que deje de hablar idioteces y que mejor busquen la forma de organizar documentos, porque este asunto es muy serio y está calando en lo más profundo del pueblo, de cada uno de los ecuatorianos en el pueblo ecuatoriano, valga la redundancia. Este asalto brutal, 5.000 millones de dólares, comillas, en obras, coimas, 2.500 millones de dólares. Esto es demencial. Es decir, esta gente no tenía control emocional para el robo. No, en lo absoluto. No hacía un cálculo de costo-beneficio. A ver, yo digo que esta obra, técnicamente me demuestran que necesita 10 quintales de cemento. Me voy a robar 2. Bueno, entonces dice, sí, pues ahí hay una ratería. No, estos se robaban 8. Esa es la valoración elemental que se hace producto del análisis de la conducta como han manejado el país. Hace pocas horas, estimadas amigas y amigos, fuimos testigos de un escándalo más.
porque ya salió una asambleísta, la votaron de la asamblea, o la sacaron de la asamblea, por estar cobrando diezmos. Ya salieron las denuncias contra el señor Auquilla, que está en manos de la UAFE y de la Fiscalía. Ya tendremos un resultado. Se han hecho una serie de comentarios respecto de algunos legisladores. Qué lástima que en la Asamblea, por tratar de, no sé si hacer un falso espíritu de cuerpo, han dejado una idea de que en este tema, así más o menos, en este tema no nos metamos. ¿Qué puede cualquier ciudadano deducir? No, pues es que entre ellos se encubren. Qué mal, qué mal. Esto debe haber sido por las autoridades de la Asamblea expuesto como en una vitrina. Y solo así recuperaría la Asamblea su imagen. No olviden Argentina de los 2000, en la época del presidente Larrúa, cuando hicieron un acuerdo entre el Congreso y el presidente Larrúa, salió la gente a las calles con un grito que fue tan poderoso que terminó con el gobierno y todos, fuera todos. Pero de pronto, la asambleísta, una asambleísta tunguragüense, la asambleísta Galarza, sale denunciada por un funcionario, un exfuncionario de ella. Yo pues evidentemente, de apellido Rodríguez el señor, yo evidentemente no voy a hacer ningún juicio de valor respecto del tema de la denuncia en sí, porque ya está en manos de la Fiscalía, pues. Pero sí me voy a referir a los argumentos en un debate o en un cara a cara que se dio en una plataforma respetable, por supuesto, la plataforma en sí, y desde luego no faltaba más su conductor, me refiero al señor Boscán. Pero yo vi en una pieza que me llegó a través de mi cuenta de Twitter la cara del señor Boscán. Él, que es de por sí hiperactivo, en el buen sentido de la palabra, de una velocidad periodística, mentalmente hablando, extraordinaria. Alguna vez me entrevistó y conozco frente a qué personaje uno se sienta. No hay cómo estar ni divagando, ni tratando de salirse por la tangente, porque inmediatamente reacciona y te cae. Y te hace hablar la plena. No lo que uno quiere, sino lo que debe oír la gente. Pero de pronto, él se queda un poco así, medio cruzado los brazos, cuando le decía el señor Rodríguez a la señora asambleísta, es que tal día, que usted, que tal, etcétera, etcétera, con una frialdad que a mí me llamó la atención. Me llamó la atención no por lo que decía, no más, sino por lo fresco, lo tranquilo. Y de pronto algo que escuché en ella, que sí me llamó la atención, cuando dice que él se ofrecía para darle haciendo la tesis de su maestría. Por Dios. A ver, repito. Ella dice que él se le ofrecía a mi asamblea. Estoy repitiendo, obviamente, estoy repitiendo en mi forma de decirlo, pero los términos de ella. Mi asambleísta, mi bella, mi cuchicuchi. Ella decía que Rodríguez en el trabajo, en el ejercicio de su función le decía, mi cuchicuchi, mi bella, mi guapa, mi todo. Yo le voy a hacer el deber. Por favor, yo solo quiero poner una especie de, no sé si de pausa, no se me ocurre en esto que lo estoy pensando porque no lo tengo ni preparado ni escrito. ¿Será que un poco estos 10 años que vivimos de desinstitucionalización, el correísmo buscó que en las instituciones estén personajes que no piensan, que no sienten, que no tienen una conducta comprometida con la historia del país e incluso con la historia personal, con alguien que no ve en el futuro la necesidad, es decir, una proyección de futuro, la necesidad de ir construyendo ese edificio de buen nombre, buenas costumbres y de buen accionar? Y que era un tema, pues, de que, claro, el resultado de un proceso electoral no es otra cosa que el ir a cosechar las acciones, las gestiones a las que uno siempre estuvo
en las que uno siempre estuvo desenvolviéndose. Yo no puedo pensar siquiera que cuando se reunía la asamblea de 1966, presidida por el doctor Gonzalo Cordero, los representantes, la señora, por ejemplo, Robalino, personaje que todavía está entre nosotros con sus más de 100 años, podía estar envuelta en un diálogo que nace de una denuncia entre uno de sus funcionarios que decía, mi bella, mi cuchicuchi, mi guapa, yo le voy a hacer el deber. Por Dios, yo no veo a personajes como, voy a hablar de un socialista, por decir, se me viene a la mente el doctor Juan Isaac Lobato, socialista, no lo veo pues. Y para hablar un poquito de contemporáneos, bueno, contemporáneos, no lo veo yo a Enrique Ayala, socialista, hablar refiriéndose en una disputa o discusión con una secretaria que le dice, mi cuchicuchi, mi bello. No, pues no suena, ¿no? Yo no la veo a la legisladora Cecilia Calderón de Castro, actual candidata a alguna dignidad, asimismo en discusión con uno de sus funcionarios y colaboradores, que mi cuchicuchi, mi bella, qué feo que se oye, me ha impactado. Yo no lo veo a Heinz Meller en una discusión con sus funcionarios, o a Andrés Vallejo, a Carlos Vallejo López, no, a Juan José Castelón, no lo veo a Pío Osvaldo Cueva. Estoy hablando de ciudadanos que han pasado por la función legislativa, pues. No, yo no lo veo a Samuel Belitini, no lo veo, que presidió el Congreso en 1993. No se me ocurre. Pues, no hay tal, pues. Como tampoco se me ocurre ver a una legisladora o a un legislador saliendo a decirle al pueblo ecuatoriano, como el caso de la señora Vicuña, de que les pedía plata para hacer campaña por una organización que no existe. Hace pocas horas, hoy, en la fiscalía, la señora Vicuña, y claro, la esperaban ahí sus feligreses, siempre hay, pues, siempre hay, a la señora Vicuña para aplaudirla. ¿Y ella qué le iba a decir al fiscal? Que es verdad que le pidió dinero a sus funcionarios, ¿para qué? Supuestamente para hacer campaña. Sí, existe en el Código de la Democracia la posibilidad perfectamente delimitada en el sentido de quién y cómo y de qué forma se puede aportar a un proceso político electoral. Pero claro, eso es con depósitos, eso es con una auditoría de la función electoral, de cómo se gastan esos recursos, porque ha de ser, pues evidentemente ha de ser imposible de que un candidato pida dinero para hacer campaña electoral y se termine arreglando la nariz. Se han dado casos, dicen, ¿no? Se han dado casos, pero hay que evitarlo, pues. Entonces, la señora Vicuña, y para terminar con este tema, está en un callejón sin salida, porque está frente a un delito que en el histórico, si no me equivoco, y por favor tengan clemencia conmigo si me van a corregir los abogados y los juristas, si no me equivoco, la concusión nace en el Código Romano mucho antes del peculado. La concusión no es otra cosa que ese delito que un funcionario persuade, ¿no?, a un inferior para que le dé dinero, obviamente de su sueldo, le dé dinero y le deposite en sus cuentas. Ese delito es sancionado con una prisión de 5 a 7 años. Eso es muy complicado, porque voy a usar un término y para cerrar, un término medio fuerte, y yo les pido excusas. Lo escuché alguna vez y les voy a decir exactamente dónde. En la parroquia Jimbura, perteneciente al cantón Espíndola, allá mismo en el filo de la patria, donde está en la frontera mismo con el Perú, la separa esa parroquia el río Espíndola. Escuché decir a alguien que decía de la conducta de un personaje, y me decía, vea, estimado amigo, perro que come veta, si no la muerde, la huele. Es decir, si les pidió plata a los funcionarios de la asamblea, vayan a averiguar qué pasó con los funcionarios
de las otras funciones que desempeñó la señora. Y dicho sea de paso, sería bueno preguntarle al ministro de Trabajo por qué no le pidió, o mejor dicho, por qué no emitió la certificación de que no tenía otro cargo público la señora para posesionarse de presidenta de la República, y total que se ha tenido, de vicepresidenta, total que se ha tenido en el SRI. Es decir, ella faltó a algo que juramentadamente ante un notario dice no tener otro cargo público, y el funcionario que tenía que controlarla no controló. Qué gusto de saludarlos, ha sido un placer estar con ustedes, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.